Respecto a educación. Maricel, buenos días. Sí, buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Maricel, directora de Educación de la Municipalidad de General Villegas. Bueno, contanos un poco cómo se está llevando a cabo esta Semana de la Educación en distintos lugares, en este caso Cañada Seca. Sí. ¿De qué se trata esta iniciativa y cómo va a ir avanzando? Eso. Bueno, tuve la gran posibilidad de comenzar la Semana del Estudiante este lunes 18 de septiembre en la comunidad de Cañada Seca. El comienzo fue por la mañana con los más grandes de la escuela secundaria, esto es los alumnos de cuarto, quinto y sexto. Hicimos ahí un taller donde la consigna fue el proyecto de vida y ellos fueron invitados a pensarse como constructores de ese proyecto de vida y los elementos que necesitan para esa construcción y para que esa construcción sea sustentable, amorosa y feliz. Y bueno, realmente fue un espacio interactivo donde ellos mismos podrían hablar y más allá de esto, poder aprender que el proyecto de vida no se construye de un día para el otro cuando llegan al último año de la escuela secundaria, sino que con esta idea de construcción lleva tiempo y los años anteriores son como posibilitadores de esto, y además había profesores que justo estaban en esas horas con ellos como dando clases y que se sumaron al taller, y ellos podían también dar cuenta de lo que se genera en sus espacios áulicos cuando hablan de este proyecto de vida, porque es pensar, bueno, qué sucede después de la escuela secundaria, y es pensarse además desde sus posibilidades, desde sus deseos, desde lo que tenemos cerca, desde la posibilidad de seguir estudiando, pero también empezar a dar tener sus primeros desempeños laborales y bueno, y además en pocos años tal vez sean quienes construyan su propia familia. Entonces poder trabajar con esos valores, teniendo en cuenta que más allá de la carrera es pensar qué valores queremos que tenga mi vida y a partir de qué valores quiero vivirla. A media mañana el trabajo fue con los más chicos de la escuela secundaria, con primero, segundo y tercero. Fue una muy linda experiencia también porque ellos se definían como grandes para algunas cosas y chicos para otras. Bien marcada esa adolescencia. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y que no se conocen bien a sí mismos y si se presentaban desde lo que no podían hacer, desde lo que les costaba. Y de aquello que les molesta mucho pensándose a sí mismos, desde que soy muy tímido, desde que no puedo controlar mis impulsos o tengo mal carácter. Entonces ahí dos conceptos nos reunieron, que fue el de autoestima, para que puedan reconocerse a sí mismos como únicos, donde esas fortalezas o esos talentos y además aquello que me cuesta también me define como un ser único y especial. Y trabajamos alrededor de la autonomía, como aquello que fui aprendiendo en la escuela secundaria y ya puedo hacer solo, y aquello que todavía puedo hacer pero necesito ayuda para hacerlo. Y también fue una experiencia muy buena porque estaban los docentes y también algunos te aseguro que es así, decía, ¿no? Como confirmaban lo que ellos estaban diciendo. Claro. Algunos se referían a aprendizajes de las disciplinas como hacer cálculos matemáticos, otros levantar la mano y preguntar cuando algo no sé. Y muchos hacían referencia que estaban aprendiendo a ser mejores amigos en la escuela, lo que es algo para subrayar, ¿no? Qué importante que en la escuela se construyan esos vínculos, que son también una red de sostén, fundamentalmente en esa etapa de crecimiento y de construcción de su personalidad tan fundamental. Estamos juntos en esto, digamos, ¿no? Exacto, esa sensación de exactamente. Estamos atravesando las mismas cuestiones, ¿no? Exacto, y a partir de esto que decís, Gabriel, después pasadito el mediodía, la invitación fue para los padres de Cañada Seca, padres de hijos de todas las edades, de jardín, de primaria, de secundaria, adultos que acompañan procesos de enseñanza de jóvenes. Y la consigna, el título fue Pensar a los chicos y repensar a los grandes. Y ahí también fuimos pensando en las infancias y las adolescencias que se viven hoy, que son distintas a las que vivimos nosotros, que también fuimos niños y adolescentes, y ellos nos activan o nos ponen el espejo de nuestra propia infancia, de nuestra propia adolescencia, en un contexto diferente, donde podemos hacer un esfuerzo para criarlos, educarlos en los mismos valores que queremos que eso suceda, pero también saber que hay estrategias que por ahí funcionaron para con nosotros y que no funcionan con ellos, porque tienen otros modos de habitar el aula y habitar los hogares. Ni mejores ni peores, diferentes. Entonces ahí fue como pensar,
quiénes son los niños y jóvenes que habitan el colegio, el jardín y el hogar, qué características tienen, qué necesidades tienen, qué posibilidades tienen y qué necesitan de los adultos, cuáles son los innegociables de los adultos en esta crianza y en esta educación y qué cuestiones se pueden negociar. Claro. Pero desde ese lugar, ¿no? Desde el adulto como un sostén, esto, ¿no? Como vos decías, una red entre adultos, porque es un poco también padres ayudando a padres. En un momento se generaba esa interacción, entonces uno decía, bueno, a mí lo que me resulta es esto. En el momento antes del baño, algunos decían que era un tema que se vayan a bañar antes de la cena, o el momento ese que es como un poco caótico, me decían, te vamos a llevar a casa, Maricel, en ese momento, me decían. Entonces, bueno, a mí me funciona esto, o en la hora de poner límites, en edades donde la pregunta es permanente por parte de los chicos. Y a mí me funciona esto, entonces se escuchaban y se daban como pistas. Entonces esta idea de tejer redes donde padres ayudando a padres y entre todos construir, no recetas, pero sí posibilidades de acercamiento y de construcción de vínculos de calidad, ¿no? Con ellos. Y en todo esto, bueno, también tienen que ver las emociones que se viven y nos adelantamos en esta mirada hacia el próximo 25 de septiembre que se desarrollará una charla, el estrés infantil y prevención y diagnóstico, ¿no? Porque tiene que ver con las emociones, sí, tiene que ver con el estrés y también el ritmo que tenemos los padres, que a mi criterio tiene que ver mucho con el estrés que viven los chicos, ¿no? Sí, exactamente, Gabriel, el lunes próximo, 25... Me hago responsable de lo que tenemos dije. Acá, bueno, sí, buenísimo sí. Esta interacción y, bueno, ya hiciste como... presentaste la línea de una de las líneas de análisis, porque, bueno, el lunes 25 de septiembre a las 18 horas vamos a ser anfitriones como distrito de General Villegas, de una conferencia que es abierta a toda la comunidad, donde el tema es ese, ¿no? Es el estrés infantil, a cargo de una catedrática española que tiene una larga experiencia y una especialización en este tema. Es autora de libros que tienen ese título, referido al estrés, cómo detectarlo, cómo leer las señales de alarma que se encienden y así trabajar en la etapa o en el periodo de la prevención para poder anticiparse y si así mismo se declarase como presente el estrés, cómo abordarlo. Y esto es interesante, como vos decías, bueno, las emociones parecen que tienen que ver con eso y lo que genera o lo que promueve el adulto. Sí, son dos líneas de análisis. Perdón. Vos sabés que una de las líneas que sostenemos es esta, es la fragilidad emocional en los niños, que si van creciendo desde ese lugar, podemos tener generaciones de jóvenes y adultos frágiles emocionalmente. Bueno, y estamos en un ámbito donde General Villegas está un poco más aislado de las grandes ciudades, ¿no? Pero hoy por hoy también tenemos que reconocer que tenemos incidencia o tenemos muchas actividades que van llevando a los chicos a que se estresen o que estén conviviendo justamente con las exigencias que le ponemos los padres, tanto inglés, tanto sea, no sé, algún deporte o alguna actividad, ¿no? Sí. Eso es, porque en primer lugar decir que generalmente asociamos el estrés con el cansancio. No todo cansancio es indicador de estrés y no siempre el estrés se expresa mediante el cansancio. Pero es real, porque una de las definiciones que los expertos arrojan acerca del estrés es el balance negativo, las diferencias que existen entre las posibilidades del organismo, desde sus recursos propios, cognitivos, emocionales, sociales, motrices, ¿no? Corporales, sí, de responder a las exigencias del contexto externo. Es decir, cuando es en demasía esa exigencia, o no se pueden responder o satisfacer en función de lo que uno posee, ahí aparece esta diferencia llamada estrés, ¿no? Que a veces lo decimos, no sé si voy a poder con todo, con esto, con esto, con esto. No digo que eso ya sea estrés, pero en esos términos se empieza a jugarse. Entonces, cuando encontramos niños que están expuestos a situaciones o reciben información que ellos no pueden procesar de acuerdo a sus posibilidades, ahí se va como alimentando silenciosamente esta situación. Situaciones que se viven en lo cotidiano, que bueno, se estarán dialogando, se estarán charlando el próximo 25 de septiembre a partir de las 6 de la tarde en el Salón de Actos del Palacio Municipal en esta conferencia. Bueno, la verdad que
la convocatoria abierta, ¿no? Sí, y es un programa de prevención. Esto forma parte, está dentro de un programa de prevención de conductas adictivas y de la violencia en la infancia y adolescencia, que se viene desarrollando en forma más interna todavía en nuestro distrito, que sucede también y se lleva adelante en otros distritos vecinos como Ameguino, Rivadavia, Carlos Tejedor y Trenquelauquen. Y esta conferencia está dentro de ese programa. Por lo tanto, vamos a tener el lunes la presencia de personas, de grupos de personas representando a estos distritos que llevan adelante en sus propios lugares este programa. Este programa que empezó en el mes de octubre en forma interna, donde los municipios empezamos a coordinarlos, se empezaron a formar los primeros adultos que se llaman aplicadores, que ahora en octubre vamos a hacer una nueva campaña para convocar nuevos adultos que en forma voluntaria quieran capacitarse y ser parte de esta aplicación que se va a llevar adelante en jardines, escuelas y en primarias y secundarias para trabajar desde la prevención en esto, ¿no? Cómo formar niños y jóvenes con recursos de afrontamiento para resilientes, ¿no? Para poder tomar decisiones en pos de su bienestar y crecer en forma íntegra. Hablamos con Maricel Mangas, directora de Educación de la Municipalidad de General Villegas. Bueno, y también se vienen a través de UNOVA diferentes charlas que se estarán realizando en los próximos días, que tienen que ver con el deporte, que tienen que ver con, bueno, seguir avanzando en esta idea de la Universidad del Noroeste Bonaerense, su sede en General Villegas. Sí, con el mes de septiembre comenzaron cursos como el de oratoria y prácticas del lenguaje, ceremonial y protocolo. El miércoles próximo estaría culminando el programa de Escuela de Dirigentes Sociales que empezó en el mes de mayo, así que estamos muy contentos con eso. Y tenemos el comienzo de nuevos cursos. Por ejemplo, el jueves 28 de septiembre, el próximo jueves, este jueves no, el otro, empieza el curso Una capacitación para dirigentes deportivos, a cargo del profesor Carlos Iota de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, UNOVA, que se va a desarrollar durante 4 encuentros los días jueves en SEAM de 19:30 a 22 horas. Está destinado para todas aquellas personas, no tienen que tener títulos previos, ni acreditar estudios secundarios, ni certificaciones anteriores. Está destinado para aquellas personas que crean en las virtudes del deporte, que ya formen parte de comisiones que acompañan la práctica deportiva. Sabemos que en nuestra propia ciudad, aquí en General Villegas y en las comunidades del distrito, en forma muy silenciosa y con mucho esfuerzo, se llevan adelante grupos o prácticas deportivas de diferentes disciplinas, y sentimos que capacitar a las personas, a los dirigentes, va a ser una manera de potenciar esa práctica, pero fundamentalmente potenciar las instituciones y las propias comunidades. Nos preguntaban si podían asistir profesores de educación física. Sí, si podían asistir estudiantes de la escuela secundaria que reconocen las virtudes del deporte, le decimos también que sí. Y bueno, todavía está la inscripción abierta, porque la primera clase va a ser el jueves 28 de septiembre y va a tener una duración de 4 encuentros. Tiene un carácter intensivo y bueno, los esperamos, todavía tenemos la inscripción abierta. Vale la pena, ¿no? Tantos dirigentes que tiene la Liga de General Villegas de fútbol, no solamente de fútbol, los clubes sociales también, ¿no? Sí. Que bueno, bien vale la pena, ¿eh? Sí. Darse una vueltita y poder tomar también en cuenta algunas cuestiones que a veces se nos escapan, sí, y que hacen bien al crecimiento del club. Exactamente, porque sumarle a la experiencia, ¿no?, que lo da la propia práctica, la formación técnica o las herramientas, que también tiene que ver con humanizar la tarea y, como vos decís, considerar otras variables que a veces son decisivas en los procesos que no la estamos considerando. Y en octubre, con la primera semana de octubre, sería la siguiente a la del 28 de septiembre, tenemos el comienzo de 2 cursos más que también tienen inscripción abierta, que es el de liderazgo y comunicación a cargo de la profesora Paula Judurcha, que ya lo dimos, se dictó aquí en nuestro centro universitario General Villegas en la primera parte del año, y dada la alta demanda lo volvemos a presentar, y junto con ese la asistencia y capacitación a emprendedores a cargo de la profesora ingeniera Luciana
Juana de Lustondo. Los dos también tienen inscripción abierta todavía, pueden acercarse a SEAM de lunes a viernes. Está Joana como coordinadora de UNNOVA en nuestra ciudad, de lunes a viernes de 9 a 12 horas y de 15:30 a 18:30 horas, o telefónicamente al 423-171 o 423-069, y un mail directo de UNNOVA es unnovavillegas@gmail.com, o el de SEAM, seam@servicopsa.com.ar. Maricel, bueno, hablamos de las cosas que pasaron estos días, hablamos de lo que se viene, así que bueno, apostando a la educación como siempre. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, y bueno, que tengas un buen día, y también que tengas una muy buena semana del estudiante, que ojalá también como adultos conservemos esa actitud del aprendiente que nos mantiene curiosos, renovados, y conectados con el aprendizaje. Es cierto, hay que tener esa curiosidad y seguir aprendiendo toda la vida.